Se acerca el fin del año y con ellas las últimas noticias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Café y Noticias. El día de hoy tenemos varias notas interesantes y vamos a empezar de una vez. El libro de Boba Fett. Finalmente tenemos una fecha definida para el estreno del libro de Boba Fett, la serie de Disney Plus. Por años se había hablado de la posibilidad de hacer una serie o una película de Star Wars que estuviera planteada en el inframundo criminal de este universo. Por lo que se nos ha mostrado, Boba Fett llegará a ocupar el lugar que dejó libre Jabba the Hutt y finalmente se nos explicará cómo es que Boba Fett escapó del Sarlacc. Regreso a Hogwarts. Para celebrar el 20 aniversario del estreno en cines de Harry Potter y la Piedra Filosofal, HBO está preparando un especial donde reunirá al elenco y no podían faltar Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, así como varios de los actores que estuvieron durante toda la saga, y del mismo modo podremos ver pláticas entre ellos, nos contarán anécdotas sobre la producción, detrás de cámaras y su experiencia durante la filmación. HBO ya había realizado un par de especiales muy por el estilo, con Friends y con El Príncipe del Rap, como lo conocemos aquí en México. Podríamos imaginarnos un evento por el estilo donde tenemos a los actores y a los directores platicando, reunidos en un sillón, y mientras tanto nos estarán mostrando clips de detrás de cámaras, pietaje no mostrado de la filmación. El regreso a Hogwarts se estrenará el 1 de enero por HBO Max. Hay un nuevo avance de Matrix Resurrecciones. El 22 de diciembre se estrena Matrix 4 o Matrix Resurrecciones y finalmente nos han estado mostrando más de la historia, donde ahora podemos entender que esta podría ser la séptima versión de la Matrix. Neo, o el señor Anderson, como se le conoce dentro de la Matrix, está nuevamente en ella y por lo que se nos muestra, alguien está tratando de hacerle recordar su vida pasada. De esta manera, traer de vuelta al elegido y comenzar la nueva revolución contra las máquinas. En el avance podemos ver que hacen un gran esfuerzo consciente de mostrarte eventos que se repiten con ligeros cambios, pero la idea es que estos eventos ya se habían repetido una y otra vez. Uno de los puntos importantes que nos muestra el avance es que ahora Neo es el que está encargado de buscar a Trinity y despertarla. Primer vistazo a Spider-Man en el multiverso. Se acerca el estreno de Spider-Man sin regreso a casa y no es de sorprendernos que Sony nos invite a ver un pequeño clip de su nueva película animada Spider-Man en el multiverso, parte 1. Sony no solamente está trabajando en una película, está trabajando al mismo tiempo en una historia que va a ocupar 2 largometrajes, el primero estrenándose en 2022. Ahora es Miles quien, con un traje nuevo, está viajando a través del multiverso. Lo podemos ver directamente interactuando con Miguel O'Hara, el Spider-Man 2099 o el Spider-Man del futuro, en una secuencia donde los vemos ambos peleando. Probablemente Miguel está intentando que Miles no altere algo en el equilibrio del multiverso, además de que en el fondo podemos escuchar el tema de Spider-Man sin límites o El Hombre Araña sin límites, una serie animada que fue la respuesta directa a el Batman del futuro. Probablemente estén animándose a anunciar estas películas debido a los eventos que sucedan en Spider-Man sin regreso a casa. Y para los gamers, hoy son los Game Awards. Año con año los Game Awards tratan de premiar a los juegos más destacados del año, con cierta inclinación hacia algunos de sus productores o creativos preferidos, pero pues bueno, el gesto está ahí. Además, ahora están agregando premios a la comunidad como el mejor streamer, el mejor equipo de esports, el mejor torneo, y pues además de estar celebrando a los videojuegos y la comunidad, es un gran momento para mostrar los avances de los juegos que se estrenarán el próximo año. Así que seguramente estaremos viendo noticias y avances sobre juegos como Elden Ring, God of War Ragnarok, probablemente algún otro juego del cual no ha habido ruido hasta el momento. Este año el evento será dirigido por Laura Bailey, una de las actrices de videojuegos y de voz más importantes del medio. El año pasado Laura ganó el premio a Mejor Actriz por su actuación en The Last of Us 2 como Abby, y habrá que esperar cuáles son las sorpresas que nos muestran este año.
¿Y a ti qué es lo que más te entusiasma? ¿El anuncio de algún juego nuevo? ¿El estreno del libro de Boba Fett? ¿La llegada de la nueva película de Matrix? Déjamelo en los comentarios, te leo. Muchas gracias por estar aquí. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, pícale a la campanita. Yo soy Kurs y nos vemos en la próxima.